Bendiciones, bendiciones. Nuevamente, que aquí en la casa de Israel estamos ya de regreso en una tarde bendecida en el Padre Eterno para continuar con lo que Él ha prometido a su pueblo. Y en esta hora vamos a hablar qué fue primero, la fe o la gracia. La fe o la gracia. Porque muchos hoy día dicen que estamos salvos por gracia. Sí, es verdad. Pero si no hay fe, ¿cómo obtendríamos la gracia? Vamos a ver, Abraham, cuando es llamado por el Padre Eterno, le dice que deje a su familia, su territorio, sus bienes, propiedades y todo lo que tiene para irse a una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham, poniendo atención a lo que el Padre le estaba diciendo, sin dudarlo, tomó sus cosas, su familia, y se embarcó en esa travesía como el Padre le estaba diciendo que lo hiciera. Ahora, aquí entra la fe. ¿Cómo Abraham iba a saber que realmente iba a obtener esa bendición? ¿Cómo Abraham podría conocer que realmente habría la bendición que el Padre le estaba mostrando? No lo dudó, no lo dudó. Y por la fe, que fue la primera que accionó en su vida, fue que obtuvo la gracia. Aquí es donde vamos a entrar al plan de Yahweh Tsebaot, que fue originado desde el principio, como siempre hemos dicho, que dice Yahweh en su palabra, en Shemot o Éxodo capítulo 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta es una promesa que se tiene que cumplir hasta el final de los tiempos. Por eso cuando llegamos a Pablo, vemos una contradicción de muchos hoy día que dicen que ya no se puede obedecer la ley, que ya no se puede obedecer la circuncisión, que ya no se debe de hacer nada de eso. Pero vamos a poner el ejemplo de Abraham. Abraham, cuando recibió la promesa, no estaba circuncidado. Primero creyó, primero aceptó la promesa, primero creyó lo que el Padre Eterno le había dicho para él y su descendencia, y posteriormente procedió a circuncidarse, circuncidó a su hijo y a todos aquellos que estaban en su alrededor y lo estableció como una ley. Hoy muchos dicen que no se debe de obedecer esto, que esto ya es que era para el tiempo de Abraham solamente, que en Yahshua HaMashiach ya no se debe uno de circuncidar, que ya es por gracia, que no estamos bajo la ley. Pero ¿será posible que sea cierto lo que ellos aseguran? De ninguna manera, porque vamos a ver a Rab Shaul precisamente hablando en sus cartas acerca de este propósito. Y vamos a leer el capítulo 2 de Efesios, un lugar que hoy está en la parte llamada Turquía, en Asia Menor. Ahí es donde se encontraba la ciudad de Éfeso, donde Pablo fue escogido para ir con el propósito a los gentiles. Gentiles, como lo hemos repetido, son aquellos que se apartaron del pacto, que se salieron del pacto y quedaron fuera del pacto. Y de esta manera, cuando el Mashiach vino, predicó el evangelio, predicó las buenas nuevas de salvación y escogió a sus elegidos, a sus enviados, le tocó también a Pablo, aunque él no estuvo con él, pero fue escogido para ir con esta misión portentosa a las naciones paganas, a los que se habían apartado de las cosas de Yahweh Tsebaot, de la alianza de Yahweh. Y una de las cosas de la alianza es la circuncisión. Y muchos se refieren a Pablo que dicen que Pablo está rechazando todo esto, pero Pablo nunca ha rechazado, ni nunca iba a estar en contra de la ley, ni nunca iba a cambiar lo que el Padre le había puesto en sus propósitos para cumplirse. Recuérdense que Pablo había incluso sido juzgado por aquellos emperadores y por aquellos judíos que lo acusaron de estar formando una nueva secta, la secta de los nazarenos, y donde decían que Pablo estaba cambiando la ley, que estaba hablando mal de los profetas, que estaba cambiando todo lo que Yahweh le había establecido. Pero Pablo en su defensa testifica que todo lo que él ha hecho es de acuerdo a conforme está en la ley y conforme a los profetas. Y de esta manera, Pablo no iba a contradecir la verdad, sino que estaba afirmando las cosas que el Padre Eterno le había revelado, el misterio que el Padre tenía en su plan perfecto para las naciones y para las generaciones del tiempo del fin. Y en esta parte entramos tú y yo,
que hemos creído, sí, hemos creído por gracia, hemos creído por fe. Cuando recibimos por fe lo que no habíamos visto y lo que no hemos visto, pero en nuestro corazón, dentro de nosotros, hay una parte muy sensible que percibe las cosas del Eterno, que percibe las cosas de la Escritura y nos hace sentir que hay algo sobrenatural que nos va a llevar a decorrer el velo de ese misterio para poder encontrar el propósito de nuestro Padre Celestial. Y aquí vamos a ir directo al capítulo 2 de Efesios, donde Pablo estaba predicando en esa ciudad, hoy conocida en Turquía, cerca de una ciudad en Turquía, una ciudad del Imperio Romano en Asia Menor. Y aquí vamos a ver lo que dice Pablo. Leamos Efesios capítulo 2. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina en el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos. E íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Pero Yahweh es rico en misericordia, con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Yahshua HaMashiach. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Yahshua HaMashiach y con él para sentarnos con él en el mundo de arriba. En Yahshua HaMashiach, Elohim es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe, y lo que ha sido por gracia, esto no vino de ustedes, sino que es un regalo de Yahweh. ¿Sí? Bendito sea el Padre Eterno. Fuimos salvados por gracia. No merecíamos ninguna salvación. Éramos reos de muerte por haber desobedecido al Padre. Éramos reos de muerte por haber apartado la verdad de nuestro corazón y de nuestra vida. Éramos reos de muerte por haber ido a la idolatría, a la hechicería, a la invocación de dioses paganos. Pero en su misericordia, Yahweh envió a Yahshua HaMashiach, descendencia de Abraham. Desde allí Yahweh nos estaba hablando a través de Abraham que de esa bendición iba a venir el Mashiach, que iba a pagar el precio para restaurarnos, que en él íbamos a ser bendecidos, porque es la promesa y el plan de Yahweh, el misterio del que habla Pablo, y que la Escritura descorre el velo en este tiempo para darnos a conocer las maravillas de Yahweh. Por eso Pablo está hablando a gente que ya conocía, les está diciendo directamente que era un pueblo que se había apartado, que había seguido las costumbres de este mundo, que estaban haciendo cosas que Yahweh no les había ordenado hacer, y a él es el que estaba haciendo el llamado, a ellos es que Pablo estaba haciendo el llamado para que volvieran nuevamente a los atrios, y por eso les declara que estaban haciendo lo que las naciones paganas estaban haciendo, y que Yahweh había puesto un plan de salvación para ser restaurados gratuitamente, por la gracia de su misericordia, porque ha sido tan bueno con nosotros que fuimos predestinados para esta salvación. No es coincidencia, no es casualidad. Por eso cuando vemos qué fue primero, la fe o la gracia, Abraham, el padre de las naciones y de las multitudes, cuando fue llamado por nuestro Padre Celestial, fue llamado por fe, él creyó. Aún no había visto nada, no sabía si se iba a concretar el plan que el Padre Eterno le estaba manifestando y le estaba poniendo en sus manos, mas sin embargo, él creyó y obedeció conforme Yahweh le estaba dando la prioridad. Y después, vemos que después de la fe, vino la circuncisión de toda su familia, su hijo Ismael, su hijo Isaac y todos los descendientes que estaban alrededor, fueron llamados a ese propósito. Por eso decimos, ¿qué fue primero? ¿La ley, la fe o la gracia? Estamos hablando de la fe y la gracia, ¿verdad? Pero ya la ley estaba puesta desde mucho antes, desde el inicio de la creación. El Padre ya tenía su plan y su ley
porque es la constitución de su reino celestial. Ahora, cuando vemos aquí a Pablo, dice en el versículo 7, en Yahshua HaMashiach Elohim es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe, no por la gracia, por la fe. Y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un regalo de Yahweh. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene que sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Yahweh. Hemos sido creados en Yahshua HaMashiach con miras a las buenas obras que Yahweh dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Acuérdense de que fueron gente pagana. Como digo aquí, pagana quiere decir que estaban fuera del pacto. Se habían apartado. Pero ahora en Yahshua HaMashiach han vuelto a ser injertados en el olivo. Han vuelto al orden del Padre Eterno. Leamos el 11, dice, acuérdense de que fueron gente pagana, los que se llaman a sí mismos circuncisos por una circuncisión quirúrgica. Los llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel. Escucha bien, no dice una iglesia, dice, en aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Yahweh ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin el Creador Yahweh. Pero ahora, en Yahshua HaMashiach y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio y de los dos pueblos. ¿Cuáles eran los dos pueblos? Volvemos a hablar aquí. La casa de Yahudá y la casa de Israel. Los dos reinos que se dividieron con Salomón y que habían quedado distribuidos en diferentes regiones y que muchas veces vivían en contienda, en peleas por las desigualdades que tenían entre ellos mismos. Y así lo vemos también en el libro de Santiago, donde él relata que había contiendas, que había disensiones, que había peleas. Pero ahora en Yahshua HaMashiach dice que venimos a ser un solo pueblo, establecidos en el Mesías, y que ahora, al creer en la fe, por la gracia que fuimos salvados, ahora somos un solo pueblo en el Mashiach. Ya no somos dos. Ahora en el Mashiach somos un solo pueblo, tanto Israel como Judá. Somos un solo pueblo. Pero todavía en este tiempo estamos viendo entre las naciones que el judío aún no ha recibido al Mashiach como su Salvador. Y vemos por el otro lado a Israel que todavía no recapacita de su transgresión y sigue invocando a la Reina del Cielo y sigue en la idolatría y sigue haciendo cosas que a Yahweh no le agradan. Muy pocos son los llamados. Muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos, como dice la Escritura. Entonces, aquí Pablo ya estaba hablando a una comunidad que había sido dispersada y que tenía conocimiento de estas cosas. Y así mismo sucede hoy día. Mucha gente, muchos de nosotros, entre las naciones, entre los pueblos, entre las culturas, ya hemos escuchado del llamado del Padre Eterno, pero seguimos como este pueblo de Éfeso. Hemos escuchado, hemos entendido, pero algo está en nuestro corazón que nos detiene a ir en la búsqueda de lo que el Padre Eterno prometió a Abraham, que seríamos llamados, injertados nuevamente por la gracia y un solo pueblo en Yahshua HaMashiach. Por eso dice aquí, pero ahora en Yahshua HaMashiach, por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cercas. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio de los dos pueblos, ha hecho un solo en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo reunido a los dos pueblos los reconcilió con Elohim por medio de la misma cruz. Vino como evangelizador de la paz.
paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Está hablando de los dos pueblos, del pueblo de Israel que estaba disperso y de los judíos que siempre estaban también llevando parte del conocimiento y que había entre ellos algunas discusiones por algunas cosas que no aceptaban, por ejemplo, la resurrección y cosas así por el estilo. Pero aquí Pablo va directo al grano, va directo al pueblo y les explica las cosas que están sucediendo. Dice, y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros, ya no son paganos, ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los Kadoshim, de los santos. Ustedes son de la casa de Yahweh, de la casa de Israel. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem Yahweh, porque este es el plan de Yahweh. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie quede fuera del plan, del pacto que él realizó con Abraham. Él quiere que procedamos a la obediencia. Y muchos por eso dicen que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, pero rechazan la ley. Hay muchos grupos por ahí que no son de la casa de Israel ni son de la casa de Yahudá, pero reciben el diezmo, que es parte de la ley de nuestro Padre Celestial, dada al pueblo de Israel. No son de Israel ni quieren nada con la ley, pero piden el diezmo. Y entonces se están atrayendo más condenación, porque al rechazar la ley, pero agarrar una porción para hacer de ellos una doctrina, una enseñanza, y enseñarla y darla al pueblo, están cayendo en peor condenación todavía más, porque desconocen las causas por las cuales el diezmo fue dado. No vamos a entrar en ese punto, pero es solamente un ejemplo de lo que se está haciendo mucho en estos tiempos, que la circuncisión dicen que ya no. Abraham creyó primeramente antes de ser circuncidado. Por la fe él vino a los pies del Padre Eterno y obedeció, y después procedió a la obediencia. Lo mismo sucede hoy. Si quitamos la ley es como un cerco, es como un aviso que nos detiene a irnos al precipicio. Si no hubiera ley, cometeríamos toda clase de ilícitos. Si no hubiera ley, haríamos lo que pudiera ser a nuestro alcance sin esperar ningún castigo. Pero por la ley es que conocemos que somos transgresores, que hay un problema serio cuando violamos la ley. Simplemente en las cosas humanas, entre las naciones, entre los pueblos, cuando alguien comete un ilícito, es castigado con la ley humana. Es castigado con la ley humana. Imaginémonos el castigo de nuestro Padre Celestial. Él tiene un plan perfecto, es la constitución de su reino. Y si no existiera la ley, ¿cómo nos conduciríamos? ¿Podríamos tener 2, 3 esposas, concubinas? ¿Podríamos robar? ¿Podríamos matar? ¿Podríamos hacer idolatría? No habría ley, no habría cómo distinguir el bien y el mal. Pero por la ley es que nos detenemos a hacer lo inadecuado delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso Pablo le está hablando a los efesios. Ustedes que estaban lejos de la ciudadanía de Israel, que estaban haciendo pecados a causa de sus faltas, seguíamos la corriente de este mundo, y a la reina del cielo, que es invocada entre diferentes nombres, como hemos mencionado muchas veces. Por eso dice que cuando vino el Mashiach, enviado por el Padre, vino a reconciliarnos, vino a enseñarnos. Yahshua HaMashiach tampoco no habló de circuncisión, pero vemos que en el Antiguo Testamento fue esta ley instituida para toda la casa de Israel, con un pacto perpetuo. Y si no lo quieren obedecer, está bien, no hay ningún problema. Pero no lo podemos rechazar porque es parte del plan del Eterno. Es parte de la obediencia. No podemos hacer nada. La salvación no tiene nada que ver nada con la ley. La salvación es gratuita, es un regalo de Yahweh, como dice la Escritura. Pero después de haber sido salvos, viene la restauración, viene la guianza del Espíritu de Yahweh, del Ruach HaKodesh, para ministrarnos, para enseñarnos, para dirigirnos, para revelarnos. Y entonces ahí procede todo aquello por la causa de la fe,
empezamos la obediencia. Empezamos a ver que la ley es buena y entonces, como dice Pablo, colocamos la ley en el lugar perfecto que le corresponde para obedecer al Padre, para darle gloria, para darle honra y de esta manera ver que sus propósitos son buenos y perfectos. Dice así: así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los Kadoshim. Ustedes son de la casa de Yahweh. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. Si Pablo hubiera quitado esto, lo que los profetas anunciaban, ellos nunca estuvieron en contra de la ley. Los profetas siempre hablaban al pueblo a volverse a Yahweh. Los profetas siempre exhortaban al pueblo a volver al Padre Eterno. Los profetas siempre estaban llamando al pueblo a volver nuevamente a los atrios del Eterno, a obedecer. Y como era una desobediencia, pues lógicamente no podía haber salvación. Por eso tenía que venir aquel que iba a pagar el precio de las transgresiones para que pudiésemos ser salvos. Dice aquí: en él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo Kadosh en Yahweh. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Yahweh. Bendito sea el Eterno. Ahora vamos al libro de los Romanos, capítulo 2, y vamos a ver lo que nos dice Pablo también en esta escritura. Dice aquí: habrá sufrimiento y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer lugar para el judío y también para el griego. Habla del judío y habla del griego, porque como hablamos en Éfeso, había mucho pueblo griego, había mucho pueblo helenizado que se había llegado a esas regiones y ahí es donde Pablo estaba llamándolos a la salvación. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque ahí estaba el pueblo de Israel helenizado con los griegos en la cultura griega y era lo que pululaba en aquel tiempo. La lengua griega, la cultura griega era lo que había cautivado al pueblo de Israel, y por eso es que el griego lo utilizan muchas religiones para hacer sus doctrinas. Pero nosotros no venimos del griego, venimos de la cultura hebrea, de lo que el Padre le dio a Abraham. Y aquí dice Pablo: habrá sufrimiento y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer lugar para el judío y también para el griego. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien, en primer lugar para el judío y también para el griego. Porque Yahweh no hace distinción de personas. Quienes pecaron sin conocer la ley, escuche bien esto es importante de lo que estamos hablando de la ley. Los que pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. Aquí está la ley en efecto. Aquí la ley no ha sido rechazada. Aquí Yahweh no le está permitiendo a Pablo que ignore la ley. Pablo está diciendo acerca de la ley. La ley es una defensa para no irnos al precipicio. Es una cerca que nos detiene para no pecar, para no hacer cosas adversas a los mandamientos de Yahweh. Muchas veces nuestra carne es rebelde. Nuestra carne tiene muchas cosas dentro de nosotros. Arde la furia, el enojo, tantas cosas. Y de ahí proviene el pecado cuando hacemos algo indebido. Cuando estamos enojados, tendemos a decir palabras obscenas. Tendemos a aventar cosas o a hacer desarreglos que no van de acuerdo a nuestra personalidad. Y ahí proviene el pecado. Por eso, si no hubiera ley, ¿qué sería de nosotros? Claro, la gracia nos ha salvado. La gracia nos ha dado la oportunidad de pedir perdón para ser salvos y rociados con la sangre del Mashiach, para ser perdonados y limpiados. Y la ley, que sigue teniendo su efecto, nos menciona y nos enseña que tenemos que caminar con cautela para no salirnos al pecado y desviarnos de la gracia y hacer cosas que no agradan a nuestro Padre Celestial. Dice: porque no son justos ante los Elohim los que escuchan la ley, sino los que la cumplen.
Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. El día en que Yahweh juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Yahshua HaMashiach es lo que dice las buenas nuevas. Porque imagina lo siguiente: tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de Yahweh. Conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actúan según las circunstancias. Tú te crees guía de ciegos, luz de la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a los pequeños y posee en la ley todo el esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella de tal manera que deshonras a tu Elohim. La ley está vigente. La ley no se ha ido. Sí, la gracia es que Yahweh nos sigue dando un tiempo para arrepentirnos, para reflexionar en nuestra forma de actuar, para buscar la forma de solventar nuestra necesidad delante de Yahweh, pedir perdón y ponernos a cuentas con Él por medio de Yahshua HaMashiach, como dice la Escritura, que Él es el mediador entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Ya lo dice la Escritura, ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Yahweh. La circuncisión te sirve si cumples la ley, pero si no la cumples, te colocas entre los que no están circuncidados. Por el contrario, si uno de ellos cumple los mandatos de la ley, será considerado exactamente como un circuncidado. El que cumple la ley, sin estar marcado físicamente con la circuncisión, podrá juzgarte a ti que eres infiel a la ley, a pesar de que tienes a la vez la circuncisión y la ley. Porque lo que a uno lo hace judío no es algo exterior, y la circuncisión real no es la que está hecho en el cuerpo. Ser judío o ser hebreo es una realidad íntima, y la circuncisión debe ser la del corazón, obra espiritual y no cuestión de leyes escritas. No es algo que puedan valer los hombres, sino solo Yahweh. Pablo no cree que está dando a entender aquí esta escritura en un contexto de rechazo, no, sino que nos está diciendo que de acuerdo a la pureza de nosotros, dentro de nuestro corazón, es como vamos a estar bien delante del Padre Eterno, sin rechazar lo que Yahweh estableció, porque hasta ahorita no hay nadie que presente un solo versículo donde Yahweh rechace la circuncisión, donde Yahweh rechace la ley, o donde el mismo Mashiach rechace lo establecido por el Padre. De ninguna manera. Dice la palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Por eso de esta manera sabemos que Yahweh tiene control de todas las cosas. De esta manera, ¿tenemos entonces alguna superioridad? Sí y no. Acabamos de demostrar que todos judíos y no judíos están bajo el dominio del pecado. Ya hemos sido lavados y comprados con la sangre del Mashiach. Pero aún en nuestra carne aún todavía se reflejan cosas que demuestran que aún estamos en una carne que fácilmente se puede mover hacia la transgresión. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero sabemos que todo lo que dice la Escritura está dicho para que el mismo pueblo que recibió la ley, que todos se callen y el mundo entero reconozca que es culpable ante Yahweh. Porque en base a la observancia de la ley no será justificado ningún mortal ante Elohim. El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado. Ahora, se nos ha revelado cómo Yahweh nos rodea y nos hace justos sin hablar de la ley, pero ya lo daban a entender la ley y los profetas. Por eso cuando dice, pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Yahshua HaMashiach. Aquí tampoco no está rechazando Yahweh o Yahshua la ley. Aquí dice que por medio del Mashiach sí, hemos tenido el acceso a venir a su presencia, el acceso a tener la oportunidad de ser perdonados y rociados con su sangre para ser perdonados y limpiados de toda transgresión. Dice, Yahweh lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón. Y esto es obra de la fe. Otra vez, la gracia
o la fe? La fe primeramente, porque cuando estamos en pecado, cuando estamos convictos de que somos pecadores y que tenemos la necesidad de ser perdonados, ¿qué viene a nuestra mente? Queremos ser perdonados, queremos ser limpiados. ¿Y qué sucede en ese momento? Por la fe en la palabra es que creemos que eso va a suceder. No es la gracia todavía. La gracia ya está actuando, pero para que seamos perdonados, ¿qué va a actuar? ¿La gracia o la fe? La fe de que vamos a ser perdonados. Y la gracia nos va a llevar a entender que tenemos que seguir con el plan de Yahweh para nuestra vida espiritual, para ser el templo, Kadosh, que aquí habite la presencia del Altísimo. Y para eso fue derramado el Espíritu, el Ruach HaKodesh, para que nos enseñe, para que nos revele, para que nos guíe, para que nos lleve a la majestuosa presencia del Altísimo Yahweh Tsebaot. Aleluya, bendito sea su nombre. Por eso no debemos rechazar la ley. La ley no ha sido abolida. Hay una parte que fue abolida y era la ley del sacerdocio humano, porque iba a venir un sacerdocio más diferente, pero no vamos a hablar de ese tipo, de eso ahora. Estamos hablando de la fe y de la gracia. Así que la ley está vigente. Y ahora, ¿dónde están nuestros méritos? ¿Fueron echados fuera? ¿Quién los echó? ¿La ley que pedía obras? No, otra ley, que es la fe. Nosotros decimos esto, la persona que es reformada y hecha hasta por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Elohim sería solo Elohim de los judíos. No, ¿es también de las demás naciones? Claro, que Yahweh también es Elohim de esas naciones, pues solamente Él es Elohim quien salva al pueblo circuncidado a causa de su fe y a los otros pueblos cuando llegan a la fe. Pablo es claro. No está rechazando nada de la ley, ni la circuncisión, ni nada, pero nos está enseñando que primero es la fe, y después de la fe viene la obediencia para realizar lo que fue establecido en Abraham, en Yahshua HaMashiach, en los profetas, en la ley, para que se cumpla en nosotros lo que dice la palabra. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? No, de ninguna manera. Más bien, la colocamos en su verdadero lugar. Qué hermoso es la palabra del Eterno, porque cuando nos ha enseñado que la ley es algo maravilloso, nos damos cuenta que entonces esta gracia viene a ser un camino de abrir el entendimiento, que es el Padre quien ha dado ese regalo de ser salvos, que es su gracia y su misericordia la que nos lleva a pedir el perdón, a buscar la presencia, a estar. Dice Pablo en Romanos 28, 19, dice, pero los judíos se opusieron y me vi obligado a apelar al César sin la menor intención de acusar a las autoridades de mi pueblo. Por este motivo yo quise conversar con ustedes, pues en realidad por la esperanza de Israel yo llevo estas cadenas. Fijaron con él un día y vinieron en gran número donde se hospedaba Pablo. Les hizo una exposición desde la mañana hasta la noche, les habló del reino de Yahweh, partiendo de la ley de Moisés y los profetas, y trataba de convencerlos acerca de Yahshua HaMashiach. Unos se convencían por sus palabras y otros no. Aquí vemos la misericordia, la voluntad del Padre Eterno. Pablo hablando a los gentiles, a los paganos, a los apartados del pacto. Pero que en Yahshua HaMashiach, cuando escuchamos esto, nos viene a reconciliar en un solo pueblo, tanto judío como de la casa de Israel, los hebreos que fueron llevados a la dispersión en las naciones. Y ahí está llegando la palabra todavía, llamándonos al propósito de nuestro Padre Celestial. Es por eso, aquí amigo, amiga, donde quiera que te encuentres, Pablo llegó a las naciones, Pablo llegó a Éfeso, llegó a Italia, llegó a Roma, llegó a España, y de todas estas regiones del Imperio Romano, también llegó hasta nuestros contornos esa palabra de bendición, porque Yahweh fue quien comisionó a Rav Shaul a través de Yahshua HaMashiach para que fuera llevado el mensaje a todas las naciones gentiles, a todo lo que se había apartado de la presencia del Padre. Y como el plan de Yahweh dijo en Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, esa promesa se tiene que cumplir en el tiempo del fin.
Y hoy, que estamos a oscuras, que están sucediendo cosas aborrecibles en medio de las naciones, en todo lugar la oscuridad se está levantando de una manera sorprendente. Ahí sigue llegando la palabra del Eterno, antes de que haya juicio en las naciones, antes que Yahweh traiga juicio sobre las naciones que han oprimido al pueblo. Hoy se habla de religiosidad, se habla de una oficina de religión, pero no está el amor y no está la verdad del Padre Eterno. Lo que el Padre quiere que le conozcamos a Él, que conozcamos su propósito. Podemos estar en una religión, pero si no entendemos el propósito de nuestra vida, estamos vacíos. No sabemos a dónde nos vamos a encontrar y a quién estamos siguiendo. Por eso, este es el momento de hacer un alto de todas nuestras actividades y meditar a dónde queremos pasar la eternidad. El juicio está muy cerca. El juicio está por llegar. Yahweh tomará acción contra todos sus enemigos, contra todos los que han oprimido a su pueblo. Y el antimashiach está por aparecer para traer opresión. Ya lo estamos sintiendo. Ya lo estamos empezando a vivir. Por eso es necesario hacer un alto y meditar a quién estamos invocando, a quién estamos buscando, cuál es nuestra intención, dónde queremos pasar la eternidad. Y el único propósito es Yahshua HaMashiach, el que vino del Samayim, del cielo, enviado por el Padre para salvarnos. Éramos nosotros los que teníamos que estar en ese madero por causa de la transgresión y de la idolatría y la hechicería que cometieron nuestros ancestros y que fue herencia en nosotros. Pero ahora de nosotros depende la decisión. No solo para nosotros, para que también nuestros hijos y descendientes estén cubiertos por esa gracia, por esa salvación. Las buenas nuevas del reino traídas por Yahshua HaMashiach a través de los apóstoles, de los Shelichim y guiados y dirigidos por el Ruach HaKodesh, el que te está llamando, el que ha hecho tocar tu corazón para que sientas el pecado y la transgresión, que estamos lejos de la ciudadanía de Israel y que solo por medio de Yahshua HaMashiach nuestras faltas, nuestros pecados pueden ser perdonados. ¿Estás ahí? Ven, no te detengas. El tiempo ha llegado. Las buenas nuevas de salvación son para todas las naciones, para todas las culturas, para todos los lenguajes. Yahweh, como dice su palabra, no hace acepción de personas. Y tú eres uno de los llamados, y tú eres una de las llamadas. No rechaces la voz del Altísimo, porque el día de mañana no lo conocemos. Hoy ya escuchamos nuevamente que el Padre nos está dando la oportunidad de volvernos a Él. Padre, esta ha sido tu palabra una vez más. Ministra a tu pueblo, aquellos que están en oscuridad, aquellos que tienen necesidad o que están enfermos. Padre, levanta, pon tu mano sanadora. Aquellos que están en tinieblas y que no han entendido el propósito, Padre, revélateles a través de tu Ruach HaKodesh. Que tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, abra su entendimiento, toque sus corazones, para que la revelación de los últimos tiempos, del llamado que tú estás haciendo a través de Yahshua HaMashiach, venga a ellos y les conforte y les abra el entendimiento de saber que el tiempo ha llegado y que eres tú quien nos está llamando, que no es una religión, que no es un hombre, sino es tu espíritu a través de tu palabra que sigue hablando a los corazones de aquellos que se apartaron o que están apartados, y que tú, en el propósito de Yahshua HaMashiach en su sacrificio, quieres restaurarlos y darles plena vida y vida eterna, como dice tu palabra, porque tú has hecho un plan perfecto para todos los pueblos a través de Abraham y sus descendientes. La bendición a través de Yahshua HaMashiach nos llega, y aquí estamos para decir, sí, ven pronto Yahshua HaMashiach. Estamos esperando que sigas edificando al pueblo, y aquí estamos en esta hora. Padre, en tus manos está el pueblo que va a recibir el mensaje. 1 o 2, no importa. Así fue cuando tú viniste a la tierra, y eran muchos los llamados y pocos los que escucharon y se apercibieron del momento de la salvación. Padre, envía tu palabra en el nombre de todo nombre, Yahshua HaMashiach, y todos sabrán que en Israel tenemos rey. Baruch Hashem, Yahweh. Ya lo sabes, que aquí la casa de Israel te hace la invitación a seguir
buscando de las cosas del Eterno. No te detengas. Estamos en un tiempo de oscuridad. Estamos en un tiempo de persecución. Estamos en escasez de comida. Estamos en una escasez como no te imaginas, que no ha sucedido en otras épocas. Esto es el principio de los dolores, como dice la Escritura. Pero no es para tener miedo, no. Es para afianzar nuestra fe, no en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, en las cosas que no se ven y que por remedio de la fe vamos a obtener. Yahweh te bendiga. Yahweh te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te ponga paz y que puedas invocar su nombre. Baruch Hashem, Yahweh. Bendiciones.